Miércoles 7 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por los periódicos, por los titulares de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba. Hoy tenemos una información recurrente en los periódicos, que es el partido de ayer, España-Marruecos, que saben terminó como terminó, y el resto sí que es información local. El Diario de Córdoba ha escogido para la apertura el tema de los patios que reciben un reguero de turistas en su apertura extraordinaria, un reguero incesante, diría yo, muchísimos turistas en este 10º aniversario de la declaración de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, que cumple 10 años. La foto, como les decía, para el partido de ayer, de España-Marruecos, pena máxima para España, titula, y Luis Enrique que consuela a Ferran en presencia de un abatido Gavi ayer en Qatar, donde sabe que España cayó eliminada después de quedar 0-0 tras los 120 minutos más los muchos añadidos que hubo. España no fue capaz de meter un gol y quedó fuera del Mundial. El diario ABC, también la foto es para este consuelo de Luis Enrique, los jugadores, la España Nini, titula el diario ABC, ni garra, ni ideas, ni gol. Los de Luis Enrique caen eliminados en octavos ante Marruecos tras un pésimo partido y una ronda de penaltis catastrófica. De las Ramblas barcelonesas a los plásticos de Ejido, la hinchada marroquí toma las calles, de manera pacífica hay que decir, que hubo hace unos días problemas, creo que fue en Bélgica, por la victoria de Marruecos. Ayer no hubo ningún problema en este sentido por nuestros vecinos marroquíes, vecinos en Marruecos, y también marroquíes que viven en España, que como saben son muchos y que celebraron la victoria, como le corresponde, a su país. Sánchez, dice el titular, Sánchez cede otra vez ante Esquerra Republicana de Cataluña y rebajará la malversación. No hay un debate interno en el Partido Socialista para diferenciar o para intentar diferenciar la malversación cuando tiene su sentido en la corrupción o cuando no. Me explico, malversar es utilizar dinero público para otros fines distintos a su destino original. Es decir, si hay 1.000 euros para comprar una lámpara, pues si no se destina a eso, eso es malversar, dedicarlo a otra cosa. Claro, ¿cuál es la diferencia que está intentando colocar el PSOE y que no le cueste electoralmente? Puede diferenciar cuando existe un enriquecimiento de cuando no lo existe. Un poco, si recuerdan la historia esta con los presidentes Griñán y Chávez, ¿no? También fueron condenados por malversación. En este caso, ¿hubo lucro personal o no lo hubo? ¿O hay algún tipo de beneficio que no es lucro personal que también se puede considerar lucro personal? Ese es un poco donde está el debate ahora en el PSOE, quiero decir. Sánchez está pensando en qué coste tendría electoralmente para su partido acabar con la malversación si eso supusiera que haya corruptos de personas que se han enriquecido con fondos públicos, con dinero público, que ven su sentencia reducida, porque si lo que al final se reduce la sentencia son de personas que no se han beneficiado a ellos personalmente, sino algún otro factor, pues sería un poco más disculpable. Todo esto, según, repito, según el diario, según el Partido Socialista. Habrá que ver cómo se traslada luego al debate político. El diario El Día habla de movilidad laboral, lo tienen ahí. Córdoba se sitúa entre las provincias con más movilidad laboral. Ahora hablamos de este tema, suma de 86.000 los cordobeses que firman contratos en otras provincias distintas a Córdoba. Básicamente en Sevilla, la tercera parte en Sevilla. Ahora hablamos de las razones de esto. Y la foto con el titular "Qué fracaso". Ayer Marruecos fulmina el sueño de la España de Luis Enrique en la tanda de penaltis. Es 3-0. La foto Pedri, Laporte y Valde abatidos durante la tanda de penaltis. Bueno, España perdió, yo tanto como que Marruecos fulminó a España. Marruecos hizo su partido, que consistió en no jugar al fútbol o intentar que España no jugara y le salió bien. Creo que la diferencia es fundamental entre lo que ocurrió
con España y con Marruecos es que España tenía un plan y no le salió, Marruecos tenía el suyo y sí le salió. Hay que felicitar al equipo que sin plantear ningún tipo de opción de juego ganó. Parece el fútbol es así, hasta que no cambie las reglas, vale igual tirar una vez que tirar ninguna, si al final a puerta, quiero decir, España tiró muy poquito, pero es que Marruecos intentó bastante menos y al final pues clasificó quien se clasificó. Es decir, que yo creo que las reglas son las que son y Marruecos utilizó sus reglas. En cualquier otro deporte, en boxeo, hubieran ganado a España los puntos, porque, ¿cómo le llaman esto? Por falta de combatividad del contrario. O en el caso de balonmano sería pasivo, que le llaman, ¿no? Bueno, pues en el caso de fútbol es legal encerrarse 11 en su área y ganar su partido, pues ya está, pues enhorabuena y felicidades a Marruecos, que se enfrentará, creo que el viernes, creo que es, o el sábado, a Portugal. La foto también para Pedro Sánchez, que habla también de su malversación, bueno, no la suya, sino de su idea de cómo reformar el delito de malversación, que yo personalmente también entiendo, coincido con el presidente del Gobierno o con el Partido Socialista, en que está mal castigado. Es decir, no es lo mismo malversar para enriquecerse que malversar por utilizar mal el dinero público, que debe tener una diferencia, tanto como para que sea justificable o no. Bueno, eso ya las urnas lo decidirán. Bueno, vamos por el principio, el tema de los patios. Como leemos en el diario Córdoba, lo traen todos los periódicos, se cumplen 10 años desde que la UNESCO declarara, 10 años ya, desde que la UNESCO declaró a los patios cordobeses como bien patrimonio inmaterial de la humanidad. Saben que Córdoba es la ciudad del mundo con más patrimonio, creo que hay por ahí alguna, creo que París está por ahí cerca, contando los materiales e inmateriales, pero bueno, los patios de Córdoba junto a la mezquita, junto a Medina Zahara y junto al casco histórico conforman ese póker de patrimonio de la humanidad que, repito, ninguna ciudad del mundo tiene. Los patios pues es un patrimonio inmaterial, es decir, no se premia en concreto un edificio, como ocurre con Medina Zahara o como ocurre con la mezquita, pero se premia una visión antropológica distinta, una visión urbanística distinta, una forma de vida, de relación con el casco histórico que es muy singular. Bueno, pues Córdoba vive desde esa época, desde hace 10 años, en esta década, un matrimonio de una luna de miel con el turismo. Los patios son hoy por hoy el gran referente turístico, junto a la mezquita, evidentemente, también patrimonio de la humanidad, para hacer de Córdoba una ciudad que pueda vivir de su turismo. Ahora, aprovechando que se cumplen 10 años, que estamos en la temporada media alta, o casi alta, podemos hablar, de turismo, pues hay una serie de acontecimientos en torno a los patios de Navidad fundamentalmente, y algunos otros espectáculos navideños también, los cantarillos, zambombas, hay también zambombas desde los balcones de los patios, para aprovechar la fiesta, el puente en este caso, y que los turistas acudan a los patios de Córdoba también en Navidad. Hoy por la mañana hay un acto, luego tendrán de ellos su reseña en el informativo del alcalde con los cuidadores de los patios, que son los grandes protagonistas de estas fiestas, los cuidadores de los patios, de las casas patios, y bueno, será parte de este fin de fiesta que supone, fin de fiesta en el puente me refiero, a partir de esta tarde, que vuelve mañana otra vez, sabe, mañana otra vez festivo, un festivo distinto porque ahora sé que habrá mucha gente que enganche con el viernes para hacer un puente más largo y se espera una gran afluencia de público. No hay datos sobre turistas, se ve, como señala el diario Córdoba, que hay un reguero. Bueno, el reguero no tiene un número, no son ni 1000 ni 2000, eso no se sabe, quiero decir, porque aún no ha habido, o al menos hasta donde yo sé, no hay constancia oficial de turistas. Pero sí que es cierto que a pesar de que la temperatura o de que la meteorología no acompaña, llevamos un par de días con agua, no acompaña para esto, acompaña para otras muchas cosas, pues ha habido un chorreo incesante también de lluvia y de turistas en los patios. Creo que los patios es un elemento, lógicamente, que singulariza el turismo cordobés con respecto a otros turismos. Catedrales hay muchas, no como la mezquita, pero sí que hay muchas catedrales, ferias, Semanas Santas, cascos históricos, pero los patios son un elemento muy singular, igual que la mezquita, y creo que quizás nosotros no estamos haciendo jugar esa singularidad, estamos dejándonos tomar terreno por ciudades que tienen mucho menos que ofrecer que Córdoba, al margen de pues un mejor marketing quizás,
o una mejor capacidad para retener el turista allí, que Córdoba sea un punto de excursión. Creo que siempre lo comentamos, vamos al mismo sitio siempre, hay que retomar el tema del turismo y aprovechar las excelencias de nuestro turismo para atraer al turista de calidad a Córdoba. Como siempre decimos, no nos sobra nadie, pero hay que apostar por un turismo que aporte, que deje más renta en la ciudad. Hablando de lluvia, trae hoy el diario ABC uno de los efectos de la falta de lluvia, en este caso, la sequía. Hablo del empleo en el olivar. La sequía da otra puntilla a la aceituna de Córdoba. En Córdoba titula el desplome del empleo. Bueno, ya hace algunas semanas que se comenzó a recoger la aceituna, empezó a recoger en plena, una época muy mala de agua. Es verdad que llovió al principio en la recogida, allá por principios de noviembre, luego dejó de llover y ahora está retomando la lluvia. No se sabe si eso conseguirá o no estirar la campaña o no. Si no se estirara, el aforo que presentó la Junta, el aforo, ¿saben?, son las previsiones de recogida de aceituna, hablaban de que este año se recogerán en Córdoba 158.000 toneladas de aceituna, de aceite, que eso llega a la mitad prácticamente que el año pasado, que fueron 300.000. Eso, lógicamente, si se recoge la mitad de la aceituna, no es que vaya a ser la mitad del empleo, porque buena parte del empleo hay que mantenerlo con más o con menos cosecha, pero sí que se perderán bastantes peonadas. Tanto es así que el Gobierno ha aprobado que para cobrar el subsidio agrario, en Extremadura y en Andalucía, como saben, bastará con poder firmar 10 peonadas, cuando habitualmente se firman 35. Claro, si el Gobierno ha bajado a 10 es porque no confía en que la mayoría de los trabajadores del campo pues vayan a superar las 15 o 16 peonadas, que son habitualmente, se pone el límite ahí, ¿no? 35 lo normal, sumando incluso otras campañas, ¿eh? Y en el caso de la aceituna, pues difícilmente se puedan cubrir todas esas. ¿Por qué? Porque se acabará ante la aceituna. La aceituna, probablemente en febrero ya no haya aceituna que recoger. Se está recogiendo ahora a buen ritmo, además está lloviendo, con lo cual se puede coger antes de que el campo se embarre más. Es verdad que hay que estar esperando a ver si la aceituna engorda con el agua. También dicen los agricultores que entienden de eso, yo no, que el agua que ahora coja la aceituna no es aceite, es agua, engorda, y la aceituna que se prensa, de la que se saca aceite, no sirve para nada ese agua. La aceituna de mesa sí, porque al final se vende al peso a la aceituna. En el caso del aceite, el agua no sirve para venderlo, con lo cual no sirve para poco. Pero sí es probable que estire un poquito la campaña. El agua, hay previsión en principio para otra semana más. Hoy es miércoles, no sé. Hoy es miércoles, por lo menos hasta el miércoles que viene parece que va a estar lloviendo, si no más, y eso puede hacer que se estire un poquito la campaña, pero no son buenas previsiones. En principio la cosecha va a ir a la mitad prácticamente y las peonadas pues van a caer a tercera parte, o sea, va a caer una tercera parte. Y eso va a provocar que haya más problemas, lógicamente, en el campo. Las almazaras, por ejemplo, la información que firma David Jurado en ABC hace un recorrido por algunos de los sectores más afectados y habla con Belén Luque, que es la presidenta de la Asociación de Almazaras, y dice que no hay alegría ninguna en las almazaras, no está llegando todavía aceituna, porque hay quien está posponiendo la recogida, se está cogiendo un tipo de aceituna que no va a engordar, pero también hay ya lugares, sobre todo en el olivar más complicado de cosechar, que es el de montaña, donde ya con el agua es complicado meter máquinas. Bueno, pues cada uno tiene su singularidad. Este año no parece que sea una buena temporada para la aceituna, a pesar de que la lluvia de estos últimos días puede alegrar un poquito la situación. Hablando de empleo, el diario El Día, lo hemos leído antes en la portada, habla de movilidad laboral, y titula el diario El Día, así lo encuentro: Córdoba es una de las provincias en las que más personas buscan trabajo fuera. Eso puede ser negativo y positivo, es decir, buscar trabajo fuera es porque en Córdoba no hay, pero también es verdad que se quedan a vivir en Córdoba, muchas de ellas, con lo cual Córdoba es un buen lugar para vivir. Cada cual ve la botella como quiere ver. Lo cierto es que 80 y tantas mil personas, 87.000 creo que he leído por ahí, 85.000 y pico, que cordobeses que han firmado su contrato fuera de Córdoba. Y muchos se quedan a vivir en Córdoba, como les digo, sobre todo las personas que se van a Sevilla, que son 20 y tantas mil, de las 85.900, a Sevilla han firmado 22.700. Y bueno, en Sevilla hay cercanía, incluso un AVE un poco más caro,
y además no todos son de la capital, lógicamente. Con lo cual hay muchas personas que viven en Córdoba y van a Sevilla a trabajar. Igual hay personas que van a trabajar a Écija, con lo cual el camino es mucho más corto. Empezamos quizás siempre de Sevilla a Córdoba a Sevilla, pero si hablamos de la Carlota a Écija, pues calculen que ese camino se hace en un ratito. Bueno, pues Córdoba es una de las provincias donde más personas salen fuera a trabajar y muchas se quedan en Córdoba. En cambio, el camino inverso, el camino de regreso, hay 60.000, son 60.000 las personas de fuera que han firmado un contrato en Córdoba, así que el saldo es negativo y salen 20.000, sí, son los 20.000 los que, bueno, por ahí lo encontraré, que no lo he sacado ahora, está en el periódico y me cuesta más leerlo con tanto número. Los 20.000 son los que hay de menos, es decir, 80.000 los que salen y 60.000 los que vienen, con lo cual el saldo sale negativo. Bueno, es el hándicap de siempre. Siempre decimos que Córdoba tiene un tejido laboral muy estacional, que en determinadas épocas tiene buenas referencias de empleo, fundamentalmente cuando llega temporada alta del turismo, que coincide además con temporadas buenas de cosechas y temporadas muy malas de empleo. Y eso hace que sea necesario, entre comillas, ese ser necesario, que existan desempleados. Si una zona, un país o una ciudad donde haya esa estacionalidad en el empleo, si no hubiese parados, no se puedan cubrir los puestos de trabajo. Hace falta que haya personas paradas cobrando el desempleo, que a su vez sean los que cubran, los que se encarguen de ocupar los trabajos cuando llega la temporada alta, cuando hay temporada alta de comercio, de hostelería o del campo. ¿Preferiríamos que fuera distinto? Pues sí, preferimos que hubiese una situación más como los países de Centro Europa o Alemania o otros países que tienen un paro del 6-7%, todo el mundo trabaja y cuando hay alguna eventualidad y hay necesidad, viene gente de fuera a trabajar. En Córdoba hay gente que está en su casa esperando que le toque trabajar, el resto del año está intentando cobrar sus subsidios. Y digo intentando porque no todo el mundo lo consigue, porque hay personas que no consiguen sumar la cotización suficiente. Así que sería preferible no tener esa bolsa de desempleados y vivir más de manera continua que no con los vaivenes de en verano sí, o sea, en verano no, en mayo, primavera sí, en otoño hay trabajo, en invierno cuando pasa Navidad ya no, en fin. Creo que es un problema que vengo denunciando hace muchísimo tiempo y que parece que cuesta mucho más solucionarlo que denunciarlo. Más cosas. En el diario El Día hablamos de problemas de los que tardan mucho en solucionarse. En este caso, el convento Regina. Hoy se celebra reunión de la Junta de Gobierno local, que es especie de Consejo de Ministros, como siempre les comento, del Ayuntamiento. Bueno, pues hoy la historia del proyecto maldito titula el diario El Día, porque la Junta de Gobierno local va a dar por concluido, va a dar por expirado, va a resolver el contrato que le ligaba a la empresa que tenía que ver rehabilitado este convento, un convento del siglo XV, finales del siglo XV, muy finales, 1499, casi siglo XVI ya, y que lleva muchísimo tiempo intentando salir del agujero. Fue declarado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía, en los años 80, creo recordar, hablo de memoria, y bueno, pues hubo una actuación que se encargó Juan Serrano en esa época, en los años 80, para evitar que se viniera abajo, pero poco más. Después ha habido varios intentos para poner en valor este edificio. La idea que tiene el Ayuntamiento ahora, digo ahora porque ha habido varios proyectos anteriores, ahora básicamente construir una especie de sala multiusos como Oribe, como la Sala Oribe o como la Magdalena, si me apuran, ¿no? Ese tipo de salas exentas, sin columnas, sin espacios, sino simplemente espacios para un concierto, una exposición o para una lectura poética, ¿no? Bueno, pues este es el objetivo ahora del convento de Regina. En su día se planteó ahí instalar ahí el Museo de las Cofradías o el Museo de las Cuatro Culturas, porque hubo un proyecto, recuerden, hace tiempo, que yo creo que había que retomar, de descentralizar el turismo. Decía yo antes que Córdoba tiene dos grandes referentes turísticos, la mezquita y los patios,
Pero claro, ¿qué ocurre? Que la mezquita está donde está y los patios están donde están también, porque al final, sobre todo los hoteleros, los recepcionistas de los hoteles, envían a los turistas a la zona del Alcázar Viejo, y están todos más juntitos. Sin embargo, se podría aprovechar el reguero que dice el Diario Córdoba de turistas para redirigirlos, para acabar con la presión, con la tensión que viven algunos barrios de Córdoba, enviar turistas, por ejemplo, a Regina, a que vieran el claustro, no como en la foto, sino cuando esté más restaurado, o para que vieran patios fuera del entorno del Alcázar Viejo, que hay patios que son más que recomendables en Santa Marina, San Agustín, en San Pedro, en San Lorenzo. Sin embargo, tenemos ese problema, no solo que el turismo se concentra en fechas concretas, sino encima en lugares concretos. La idea de utilizar Regina como museo de las cofradías o museo de las cuatro culturas, o lo que quisiera ser al final, era un poco descongestionar el museo. Hay que recordar que el centro de interpretación de los patios de calle Trueque está cerrado también, sigue cerrado, a pesar de que estamos en plena campaña de promoción de los patios, pues sería una forma de sacar también el turismo, en este caso los patios del Alcázar Viejo, donde cuesta trabajo moverse, donde hay problemas de aparcamiento, y sin embargo estamos ahí. Bueno, pues el proyecto de aquí vemos este artesonado mudéjar exquisito de Regina, que es una de las joyas de este edificio. Debajo de este artesonado hay una cripta que se supone que es de Venegas, de Luis de Venegas, creo que es quien fundó, y su mujer y su pareja, quienes fundaron este convento, que también es uno de los grandes hallazgos que está por ver, ¿no? Pero básicamente se quiere restaurar la iglesia, el claustro que vimos antes, el artesonado, que está bastante bien. Ahí hemos visto antes, este es el claustro, hemos visto antes en esa imagen de artesonado cómo se cruzaba alguna viga. Juan Serrano colocó una estructura de un armazón metálico para evitar que se viniera abajo, porque el convento estaba prácticamente abandonado hace muchísimo tiempo. Bueno, pues digo que este y otros edificios podrían servir para que el turismo se repartiera un poquito y dejara, que yo siempre digo, el problema de Córdoba es que la mezquita está aquí. Si no hubiera mezquita, cualquier otro elemento patrimonial de Córdoba, la sinagoga, el Alcázar, el convento Regina, las iglesias Fernandina, Medina Zahara, serían elementos de primerísimo nivel, pero la mezquita tiene una sombra muy larga y todo lo copa. Y eso hace que muchos otros monumentos se queden a medio gas, a pesar de tener un valor importantísimo. Y en el caso de Regina, pues lo es. Hoy la Junta de Gobierno, que es donde iba la información, la Junta de Gobierno local va a rescindir el contrato, y habrá que sacarlo otra vez a concurso. Ya en su día perdimos un dinero, porque había unos fondos del Plan de Grandes Ciudades que servirían para rehabilitar, reformar, modificar y recuperar el convento Regina. Eso se perdió, se pasaron todos los plazos, todas las prórrogas posibles, se fueron caducando, cumpliendo, y al final pues ha habido que ir a pulmón. Hubo una transferencia el año pasado, creo que fue, se acordó una transferencia del ayuntamiento para hacerse cargo, cambio presupuestario, para hacerse cargo de la obra a pulmón, porque ya no habrá ayuda de otras administraciones. Creo que fueron 900.000 euros los que se mandaron ahí, 940.000 euros de transferencia de crédito para poder hacer frente a la obra. No sé si será suficiente, como digo, hay mucha tarea, hay mucha faena que hacer ahí, pero en cualquier caso sí que es importante o encontrar fondos para acometer esa actuación, o empezar despacito, fase a fase, y poner en valor quizá primero la iglesia, que se puede utilizar, como decíamos antes, como sala multiusos, luego tirar del claustro, que también es una zona muy interesante, y luego una escalera de caracol, por cierto, que también dentro es muy interesante, que además no hay otra forma de subir, hasta que no construyeron el ascensor famoso, que también se quedó a medio proyecto. En fin, hay mucha faena que acometer aquí en Regina, muy poco dinero, básicamente porque por negligencia se ha perdido, no de este gobierno municipal, solo de este, de otros, de muchos, porque esto lleva un proyecto larguísimo y se han ido pasando los plazos de uno a otro hasta que al final el dinero se ha acabado perdiendo. Bueno, más cosas que nos quedamos sin tiempo. El diario Cordópolis trae en su página que el gobierno, hablamos del gobierno central, también otro aviso ante falta de cumplimiento de plazos. El gobierno desistirá en 3 años del proyecto piloto del tren del Valle del Guadalquivir si no es utilizado. ¿Saben? No es que se vayan a quitar el tren, sino que la declaración de servicio público permite que ese tipo de servicio sea rentable. Es decir, si el gobierno declara este proyecto de servicio público,
los precios, las tarifas, el billete saldrá rentable. Si no, habrá que ponerlo a precio de mercado y no se cogerá. Esto un poco, no se tomará el tren. Esto un poco la gallina y ¿qué pones antes? ¿No? O sea, ¿por dónde empieza antes? ¿Hace falta trenes baratos para que haya público o hace falta que haya público para que se abaraten los trenes? Bueno, pues el Gobierno ha aceptado abaratar los trenes a la espera de ver la respuesta de público, la respuesta de viajeros, pero si no se ponen en marcha el servicio, no va a haber viajeros y el Gobierno va a dar marcha atrás y va a desistir en esa declaración de esta especie de cercanías amplio del valle que ha inventado el Gobierno. Saben que hay quien piensa que esto es una compensación del Gobierno a cambio de no haber hecho, como se dijo en su día, un cercanía directo, sino que ha hecho aquí un poco un parche. Bueno, a ese parche no sirve porque lo que interesa es vertebrar Córdoba de oeste a este o de este a oeste, me da igual, de Palma del Río a Villa del Río, a través de Guadalquivir, pasando por la capital, con lo cual permitiría, pues eso, vertebrar la ciudad, ya que la provincia, ya que norte y sur está desvertebrado porque el tren de la sierra está totalmente desmantelado, el que sube al Morchón, y el tren del aceite, el tren que bajaba en su día hacia la campiña, también está totalmente fuera de servicio. No sería mal que se plantearan pues este tipo de apuestas, digo, no solamente el Gobierno central, sino también la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento, los ayuntamientos, recuperar servicios, porque quizá el futuro del transporte esté en el tren más que en el vehículo privado. En fin, eso es otra lectura. En principio, la obligación de servicio público que ha dictado el Gobierno dura 3 años, en 3 años se planteará si sí o si no se mantiene esa declaración. Si se decidiera que no, no significa que haya que quitar el tren, significa que el precio no sería un precio subvencionado o sería en parte sufragado por los fondos públicos, que es un poco el temor que puede haber, porque en ese momento sí que sería bastante más complicado de mantener los precios. Vamos terminando. El diario de Córdoba habla hoy de las profesiones con más salida profesional laboral. Médico, especialista y enfermero, titula las profesiones con mejor perspectiva de empleo en Córdoba. Bueno, no es que sea tampoco gran novedad, es una información que publica el SEPE, el Servicio de Empleo Público de Empleo Estatal, y lo que hace, bueno, ver cómo ha ido evolucionando un poquito después de la pandemia. No ha evolucionado tanto, es verdad que la pandemia ha motivado que haya muchísima demanda de personal sanitario, que no nos sorprende, como digo. De hecho, se lo están rifando. Cuando alguien acaba la carrera de medicina o de enfermería, no tiene que buscar. Lamentablemente para ellos y para ellas, el problema es que las condiciones que se les ofrece no son las óptimas y acaban muchos de ellos por irse de su casa, como vimos antes, porque encuentran contratos con más duración, contratos con mejores condiciones laborales en otros sitios. Pero trabajo sí que hay. O sea, si mañana acaba la carrera de enfermería, bueno, mañana en diciembre es complicado, si la acaban en febrero, pues tendrán trabajo al día siguiente, no sé si con las condiciones que querría. Bueno, pues como les digo, médicos especialistas fueron reclutados de forma mayoritaria, también enfermeros, enfermeras, profesionales del trabajo y la educación social, también, esto es consecuencia de la pandemia, que son los que ahora quizás han generado cierto desfase entre oferta y demanda. Es verdad que el tema del trabajo social se va a ir compensando poco a poco. Cuando haga falta, esperemos que pronto, menos trabajadores sociales, no porque haya muchos, sino porque haya menos personas que necesiten sus cuidados. Y luego, pues, trabajos más técnicos, como técnicos en mecánica, tanto arquitectura como en ingeniería, ensayos técnicos y análisis técnicos, transporte aéreo y técnicos e imagen para el diagnóstico, laboratorio de diagnóstico clínico, higiene bucodental, agentes comerciales, en fin, una serie de empleos que, si tienen curiosidad, entren en esta información que firma Pilar Cobos, de Córdoba, igual se orientan a sus hijos o a ustedes para su futuro laboral. No hay, digo, no esperen grandes novedades, sino un poco lo que la intuición nos dice a cada uno de nosotros. Bueno, para terminar un poquito de fútbol, dice el diario El Día, lo leo en la portada del Día, que el Córdoba no quiere caer a la trampa del Pontevedra y que hoy tiene la ocasión, señala el diario Córdoba, Córdoba ante la ocasión de despegar en la clasificación frente al Pontevedra. Hoy juega partido intersemanal frente al Pontevedra, que es un rival en la zona media-baja de la tabla. No es el rival más complicado, ni mucho menos. Saben que esta semana además teníamos, el sábado se jugó en Coruña, contra el Depor. Este fin de semana que viene jugamos en Alcorcón, frente al Alcorcón,
y en medio pues este partido, no digo tontorrón, con todo respeto al Pontevedra, pero sí que un partido en casa que todo el mundo daba por hecho. Claro, ¿qué ocurrió? Que ayer pinchó el Depor, ayer pinchó el Alcorcón, creo que solo ganó el Madrid-Castilla, con lo cual el Córdoba se ha encontrado con una ocasión idónea en este partido entre medias con el que nadie contaba, pues para abrir brecha. Si esta tarde le ganáramos al le ganaran los que juegan, yo no juego, al Pontevedra, pues se abriría una brecha de 5 puntos con el segundo, que es el Madrid-Castilla, Real Madrid-Castilla, y 10 puntos con el sexto, con el que marca el límite del playoff de ascenso. Es decir, que el Córdoba, en esta ocasión, sin comer ni beberlo, sin jugar, juega hoy, pues tiene ocasión de abrir brecha y luego ir al Corcón este fin de semana a jugar contra el segundo, que ya no lo es, porque ayer pinchó, ya es tercero, con un colchón importante no digo para perder, porque creo que el Córdoba no tiene esa mentalidad en ningún caso, pero sí la presión de tener que ganar obligatoriamente en un campo complicado. Ya salvamos el campo del Madrid, salvamos el campo del Depor, nos falta el Alcorcón y por ahora el Córdoba saben es el único equipo invicto fuera de casa. Perdió un partido esta liga y lo hizo en el Arcángel. Así que, bueno, pues si se mantiene la racha, se lo contaremos el próximo viernes. Yo no estaré aquí porque tengo unos días, todavía que me quedan, pero sí que están los compañeros informativos para contárselo. Yo lo veo a ustedes el próximo lunes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.